Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar y darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sea bienvenido. La iglesia Legacy acá en Alajuela, Costa Rica, te da la bienvenida. Gracias por compartir con nosotros, gracias por sintonizarse y gracias a toda esta iglesia preciosa que se ha reunido en esta preciosa mañana para que podamos celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me siento bendecido, complacido de estar con cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me gozo de tenerles y de verles, así que vamos a compartir este precioso tema. Alguien que pueda decir conmigo la sangre del pacto. Y junto con ese tema yo quiero compartir esto. Diga conmigo, el pacto de sangre. Ustedes saben, algunos de ustedes, que estoy escribiendo un libro acerca del pacto de sangre. Y la semana pasada empezamos a ver este tema. Y hoy vamos a ver este tópico que tiene que ver con el pacto de sangre. Diga conmigo 9 aspectos del pacto de sangre. Y eso es lo que vamos a ver. La semana pasada, a través de la transmisión, vimos este pasaje. Diga conmigo, Hebreos capítulo 13, verso 20 y verso 21. Ese pasaje dice esto: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No voy a entrar otra vez en la enseñanza. Si usted quiere verla, puedes ir a nuestra página en Facebook, Iglesia Legacy, Alajuela, y puedes acceder a la enseñanza de la semana pasada o a la página en YouTube, Profeta Ever Cordero, y ahí va a estar esta enseñanza. Pero lo que les quiero decir acerca de este pasaje es esto: en la eternidad, diga conmigo, en la eternidad, la Biblia habla dos principios. El principio de Génesis 1:1 es el comienzo de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay otro principio que es el principio de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese principio es antes que Génesis 1:1. Cuando solamente existían el Padre y el Hijo, ellos hicieron un pacto de sangre, como lo hizo Jonathan y David. ¿Cuántos recuerdan que Jonathan y David hicieron un pacto? El Padre y el Hijo hicieron un pacto antes de que todo existiese, y en ese pacto el nombre del Padre es el Dios de paz. ¿Cómo se llamaba? No es Jehová de los ejércitos, porque Jehová de los ejércitos está peleando contra el pecador. Es el Dios de paz, porque había paz por todo. No existía la guerra, la batalla, lo que nosotros conocemos. El Dios de paz y el pastor de las ovejas. ¿Qué existe primero, el pastor o las ovejas? Usted puede pensar que existe primero las ovejas, pero existe primero el pastor. Existía el pastor sin que existieran las ovejas. Y el pastor, es decir, Jesucristo es el pastor y el Padre es el Dios de paz, hacen un pacto. El pacto consistía en que Jesucristo moriría por las ovejas. Por eso, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, y el Dios de paz, que se compromete a resucitarlo después de que él haya dado su vida por las ovejas. ¿Están conmigo? Entonces, el Dios de paz y el pastor de las ovejas hacen un pacto. El pastor moriría por las ovejas y el Dios de paz lo resucitaría. Entonces usted ve en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo muere, a los 3 días, el Dios de paz lo levanta de los muertos. Y a partir de ahí ocurre la segunda parte. Déjalo ahí donde estábamos, amado José.
que es que la sangre del pacto eterno os hace aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Ahora podemos hacer su voluntad. Antes, amado Cristian, no podíamos hacer su voluntad. No hubo ninguno que pudiera hacer su voluntad en el tiempo de la ley, pero ahora, por la sangre del pacto, podemos hacer su voluntad. Y dice, haciendo Él en vosotros, diga conmigo, haciendo Él en vosotros. No es lo que yo hago, es lo que Él hace en mí. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la enseñanza de la semana pasada, resumida. Ahora continuamos. El pacto, en la Biblia hay dos pactos. Todos dependen de esos dos. El primero es el que les acabo de mencionar, el pacto eterno. Y el segundo es el pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham. Por eso se llama el pacto abrahámico. Aquel día hizo Jehová un pacto. Diga conmigo pacto. La palabra pacto significa cortar carne, derramar sangre y hacer pacto. No existe la forma de que usted pueda hacer un pacto sin derramamiento de sangre. Pacto significa cortar carne, derramar sangre y hacer pacto. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, ¿en qué consistía el pacto? A tu descendencia daré esta tierra. Diga conmigo, el pacto era por tierra. Pero el pacto también era por descendencia. ¿Aló? Porque si Dios le está diciendo que le va a dar una tierra, tiene que haber una descendencia. Entonces hay dos cosas que implican el pacto. La primera es la descendencia y la segunda, la tierra que heredaría esa descendencia. Desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, aunque otras naciones estén allí, esa tierra le pertenece a Israel por pacto eterno. Génesis 15:8 empieza a hablarnos de la seguridad del pacto. Pero Abraham respondió, oh soberano Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? ¿Qué era lo que quería Abraham saber? Abraham quería estar seguro. Como que usted me diga, pastor, ¿cuál es mi seguridad? ¿Cómo yo sé que Dios me va a sanar? ¿Cómo yo sé que Dios me va a bendecir? Deme algo seguro, pastor. Es como decir, cuando uno compra el carro, uno quiere que le den la firma. ¿Aló? Uno quiere una seguridad. ¿Cómo yo sé que usted me va a comprar eso? Yo quiero una firma, una garantía, algo. Cuando Dios le dice, yo te voy a bendecir, entonces Abraham le pide a Dios una señal. Y Dios le responde, pero Abraham respondió, oh soberano Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y entonces Dios le responde con un pacto. Entonces Abraham le presentó todos estos animales. Dios le dijo, tráigame animales. Y los mató, porque pacto es derramar sangre. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Vea esto. Al partir los animales por la mitad, una mitad representaba al pastor de las ovejas y la otra mitad al Dios de paz. Una mitad representaba a Abraham, otra mitad representaba a Dios. Una mitad lo representa a usted, otra mitad representa a Cristo. ¿Estamos conmigo? Bien. Continuamos. El verso 9 dice, y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, ojo, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Ojo, la novilla de 3 años es Sara. La cabra de 3 años es Abraham. El carnero de 3 años es Jesucristo. La tórtola representa la tierra y el pichón de paloma es Isaac, el hijo de la promesa. ¿Está conmigo?
En la Biblia nada hay por casualidad. La cosa es entenderla. ¿Aló? Cada una de las 5 cosas tiene que ser partidas. Ahora, el pacto es con Abraham, con Sara y Dios. Pero la tierra no iba a ser partida y Isaac no iba a ser partido. ¿Aló? Entonces, por eso, esos dos no son partidos. Y el 13 al 16 dice esto. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayas pasado 4 generaciones, diga conmigo 4 generaciones. Cada generación es de 100 años, el pueblo duró 400 años. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no meritan aún tu destrucción. Dios sabía que en 400 años los amorreos iban a llenar el vaso. ¿Aló? Por eso el profeta tiene que aprender cuando el vaso está lleno para tratar con eso. Ahora Dios hace un pacto y le dice: este pacto va a empezar a entrar en vigencia. Primero te voy a dar la descendencia y luego te voy a dar la tierra. La descendencia va a ser esclava 400 años, pero yo voy a usar esa esclavitud para darle riqueza. ¿Aló? Y el pueblo salió rico, ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 12, sale rico y sale por el desierto a conquistar la tierra 400 años después. El que sigue, hermano José. Y esto Dios lo hace bajo un juramento. El juramento: después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que paseaba entre las mitades de los animales muertos. Quiero explicarte algo acá. Diga conmigo: se está haciendo un pacto. Dios le dice a Abraham: tráigame estos 5 tipos de animales. Uno representaba a Sara, otro a Abraham, otro a Dios, otro a Isaac, la promesa, y otro a la tierra. Y los partieron. Dice la Biblia que durante el día Abraham cuidó de que no vinieran las aves, pero a la noche cayó una oscuridad y Abraham se durmió. Diga conmigo: Abraham se durmió. Cuando Abraham se durmió, Abraham empieza a ser consciente de lo que está pasando, pero en un sueño o en una visión. ¿Aló? Y lo que le ocurre es que empieza a ver algo: un horno humeante, una antorcha ardiente. Esa antorcha es Dios, que está pasando entre las mitades, confirmando el pacto. Como Dios sabía que Abraham iba a romper el pacto y que de su descendencia iba a romper el pacto, Dios hizo un pacto consigo mismo. Por eso Abraham está dormido y Dios está pasando entre las mitades y está jurando por sí mismo, diciendo: yo voy a cumplir este pacto aunque usted lo rompa. ¿Están conmigo? Entonces, aquí vienen los 9 elementos de un pacto. Diga conmigo: 9 elementos de un pacto. El pacto que nosotros vamos a hacer en unos minutos, el pacto de la cena del Señor, tiene estos 9 elementos de pacto. ¿Aló? Número 1. La primera cosa que ocurría cuando se iba a celebrar un pacto como el que acabamos de leer, es que se hacía un cambio de túnica. Diga conmigo: un cambio de túnica. Vea esto. El pacto de sangre aparece en las 9 cosas dispersas en la Biblia. Tenemos que agarrar de un pacto, de otro pacto, de otro pacto para entender las 9 cosas. Pero los maestros hacemos eso, tomamos el rompecabezas y podemos armarlo. ¿Aló? Primera cosa, primero de Samuel 18, del verso 3 al verso 4, nos habla del pacto de David con Jonatán. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo, y para sellar el pacto, diga conmigo: para sellar el pacto, quitó su manto y lo dio a David junto con su túnica. Lo primero que ocurría cuando vamos a hacer un pacto es que yo me quito la túnica y se la doy a usted, y usted me da la túnica y yo me la pongo. Diga conmigo: transferencia de identidad.
Porque la identidad tiene que ver con nuestra forma de vestir. ¿Aló? Usted mira un tico y usted sabe que es tico por cómo se viste. Usted ve a un musulmán y usted sabe que es musulmán por cómo se viste. ¿Aló? Cuando llegamos por primera vez al aeropuerto de Los Ángeles, California, yo me impresioné. Porque uno espera ver gente igual a uno, ¿verdad? Pero habían hermanos de diferentes culturas, entre ellas la cultura india, con sus mantos, con sus batas largas. Cuando cambias la identidad, significa que ahora yo soy él y él es yo. ¿Aló? Es lo que pasó en la cruz. Cristo me transfirió su dignidad y yo le transferí mi pecado. ¿Está conmigo? La primera elemento es cambio de túnica. Si usted sigue cargando su túnica, cuando usted viene a la iglesia, usted viene con su túnica de pecado. Y hermano, así nos enseñaron. Veníamos a la iglesia y una llaga podrida era mi vida. Porque nos presentábamos delante de Dios como una llaga podrida. Pero en la Biblia yo no me presento en mi naturaleza. No soy yo Jacob, no soy yo el lampiño, soy yo Esaú, tu hijo, tu mayor, tu primogénito. Es a través de la vestidura de Esaú que yo obtengo mi bendición. Aló, es disfrazado de mi hermano mayor. Así que cuando usted empieza a caminar en su vida, usted tiene que aprender a andar disfrazado de su hermano mayor. Aló. Entonces vea esto. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice esto. Diga conmigo, vestidos de Cristo. Pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo, ¿cuántos aquí han sido unidos a Cristo? Ahora, ¿cuándo se une usted a Cristo? Alguien que lo lea conmigo. ¿Cuándo se une usted a Cristo? Ve por lo que es importante el bautismo. ¿Aló? Y todos ustedes fueron unidos a Cristo en el bautismo. ¿Qué ocurre en el bautismo? Me visto de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre en el bautismo? Diga conmigo, me visto de Cristo. La principal cosa que ocurre en el bautismo es que yo soy bautizado en el nombre. Y entonces es como cuando el papá le da a usted la cuenta, la tarjeta y le da el PIN. Yo no sé si a usted, a alguno de ustedes, el papá le ha hecho eso, pero mi papá, por mucho tiempo, yo manejaba la cuenta de mi papá. Yo tenía acceso a la cuenta de mi papá con el PIN de mi papá. Entonces yo metía la plata, metía la cuenta, digitaba el dígito del PIN de mi papá y sacaba plata. Y no era mi plata, era la plata de mí. Cuando somos bautizados, no estoy usando mi débito, estoy usando su crédito. ¿Está conmigo todavía? Vestidos de Cristo. ¿Aló? Uno más. Segunda cosa. Intercambio de armas. Diga conmigo, intercambio de armas. Diga conmigo, intercambio de armas. Ya no son mis armas. Vea qué tremendo esto. De nuevo, volvemos a 1 Samuel 18, 3 y 4. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, diga conmigo, su espada, su arco y su cinturón. Dígame, pregúntenme, pastor, ¿qué significado tiene esto? ¿Cómo así que le dio que cuando van a hacer el pacto, la segunda cosa que hace es que intercambian armas? Significa que si usted algún momento en la vida tiene una guerra, yo voy a ir a salir a la guerra con usted. Es imposible que yo me pueda negar porque tenemos un pacto de sangre. Cualquier guerra que usted tenga es mi guerra. El que tenga pleito con usted lo va a tener conmigo.
cuando Jonathan intercambia armas con David, no pudo negarse a pelear contra su enemigo, aunque su enemigo fuera su padre. ¿Se da cuenta por qué Jonathan nunca pudo pelear contra David? Aunque su padre quería matarlo, Jonathan no podía porque tenía un pacto de sangre que decía: tus enemigos son mis enemigos, tus problemas son mis problemas. Ahora usted entiende cuál es el pacto que usted tiene con Dios. Ahora es imposible porque Dios juró y hizo una promesa que no te dejaría. Aló. Y cuando usted está llevándoselo a la trampa, usted lo que tiene que dejar de decir es: ¿por qué no estás aquí? Sino decirle: venga para acá. ¿Alguien está conmigo todavía? Cuando usted ve que no puede salir adelante en esa guerra: Señor, ayúdame, Señor, venga, Señor, auxíliame, hermano de pacto, venga y pelee conmigo, porque yo esta guerra no la puedo pelear, pero tú contigo yo la puedo ganar. Ya conmigo, intercambio de armas. Vea esto. Romanos 13:12. La noche ya llega a su fin. ¿Cuánto lo creen? El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Y póngase la armadura resplandeciente de la vida recta. Porque yo me quité mis armas. Esas armas que son como una ropa sucia, yo me las quité. Y me vestí las armas de Cristo. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano o para destruir argumentos falsos. Dígale al hermano que está a la par: no pelee con sus armas. Dígale: no pelee con sus fuerzas. Tienes que aprender a usar las armas de Dios. Por eso dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El martes el apóstol en altar familiar nos decía que la armadura es estar vestido de Cristo. Porque casualmente son las dos primeras cosas que tiene que ver con el pacto de sangre. Número 1, identidad. Número 2, armas. Hermano, es imposible. Mira, lo de los pactos de sangre empezamos a descubrirlo, por ejemplo, en África. En África, un famoso explorador que es de apellido Livingstone, él empezó a desarrollar la capacidad de hacer pactos con las tribus. Y él hacía pactos, hermano, con las tribus. Y cuando él tenía un problema, sacaba la mano y enseñaba el pacto y todo el mundo retrocedía. Porque sabían que si peleaban con Livingstone, tenían que pelear con aquel jefe tribal con el que él tenía un pacto. Y usted lo único que tiene que aprender a hacer es enseñar la señal de pacto. Y el diablo sabe que si pelea contra usted, tendrá que pelear contra el Rey de Gloria. ¿Alguien está conmigo todavía? Él no te dejará en la batalla. Él no te dejará en esa guerra. Número 3. Intercambio de nombre. ¿Aló? Y esto sí lo vemos en el pacto de Abraham. Vea esto. Además, Génesis 17:5. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será tu nombre Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás padre de muchedumbre de naciones. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Abraham? Diga conmigo: una H. Pastor, pero la H es muda. Sí, pero es el nombre de Jehová. Vea esto. La primera vez que el nombre sagrado aparece después de 32 veces que se dice Dios, la número 33 en la Biblia, y del suelo, Yahweh. ¿Cuál es las dos letras características del nombre Yahweh? H. Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, pero el árbol de la vida, lo que importa ahí es el nombre.
Diga conmigo, Dios puso el nombre de él en el nombre de Abraham. Por eso la primera cosa que Dios hace con nosotros es que nos capacita para usar su nombre. Diga conmigo, no es en mi nombre, es en su nombre. Y entonces vea esto, hermano. ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 16? Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Cristo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Pero ¿cómo oramos? Señor, aquí viene Oliviercito. Usted sabe que le he fallado toda esta semana, Señor. Usted sabe todas las tortas que he hecho, Señor. Con toda la culpa, con toda la indignidad. Aquí viene, Señor, este gusano arrastrándose delante de tu presencia. No va a lograr nada. Aló. Pero cuando yo me vestí de Cristo, tomé su identidad. Aló. Y tomé su nombre. Y yo sé que ese nombre es una llave que abre toda puerta. En el nombre de Jesús, que es decir, ese no es débito, es crédito. Es lo que Él conquistó. Entonces usted viene con una identidad. Por eso dice, acercados confiadamente ante el trono de la gracia, seguros de que hallaréis gracia para el oportuno socorro. Diga conmigo, no es en mis méritos, es en sus méritos. No es en mi identidad, es en su identidad. No es en mis armas, es sus armas. No es en mi nombre, es en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso hasta aquí al Señor? Uno más. La cuarta cosa es cortar el pacto, celebrar un pacto. ¿Cómo se hacía el pacto? Génesis 15, 10. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades, diga conmigo mitades, una a un lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Diga conmigo, partí por la mitad. El pacto entre el Padre y el Hijo, aunque fue concertado en la eternidad con derramamiento de sangre, fue ejecutado ahí donde la palabra nos enseña. Y dice la palabra, 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, diga conmigo herida, fuimos sanados. Pacto significa cortar carne, derramar sangre y hacer pacto. ¿Aló? La cuarta cosa era hacer el pacto. Todo pacto tiene que ser solicitado como tal. El pacto, la sangre no la derraman los dos, necesariamente la derrama uno de los dos. Por ejemplo, cuando David y Jonathan hizo un pacto, ellos se abrieron las manos, los dos pegaron codo con codo. Esa sangre que se mezcla, que es de uno y de otro, va a una copa y entonces se toman la copa. ¿Aló? En cuanto a nosotros, en cuanto al matrimonio, el pacto, la sangre la derrama la mujer cuando se hace el pacto de sangre. Cuando un muchacho virgen se casa con una muchacha virgen, tienen relaciones sexuales, hay un derramamiento de sangre. Pero ¿quién derrama la sangre? La mujer. Pero Séfora le dijo a Moisés, esposo de sangre me eres. Porque en nuestro pacto la sangre no la derramó la iglesia, la sangre la derramó el esposo. Jesucristo mismo, a través del derramamiento del pacto de la circuncisión, derramó la sangre por usted y por mí. Entonces, cuando nosotros celebramos pacto con Él, yo solamente acceso a la sangre de Él. ¿Está conmigo? Yo no tengo que derramar sangre, Él derramó la sangre por mí. Quinta cosa, mezclar la sangre. Vea esto.
Pacto, y ambos hicieron un pacto delante de Jehová. ¿Delante de quién se hace el pacto? Y David se quedó en Orés y Jonathan se volvió a su casa. Un verso más. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tomamos la cena del Señor? Un pacto. No es una conmemoración. Otra vez lo voy a decir, no es una conmemoración solamente. Es un pacto donde yo intercambié identidad, vestidura, donde yo intercambié armas, donde yo intercambié nombre. ¿Aló? Donde yo estoy haciendo un pacto, donde Él se compromete a cumplir unas cosas y yo me comprometo a cumplir otras. ¿Están conmigo todavía? Diga conmigo, es un pacto. No es con ley con galleta, hermano. Es un pacto. Y no cualquier pacto, un pacto de sangre. ¿Está conmigo? Número 6. Recitar las estipulaciones del pacto. Después de que se derramaba la sangre, se unían, se mezclaban las sangres, entonces se recitaban las estipulaciones del pacto. Éxodo 24, 7 y 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho por vosotros sobre estas cosas. Cuando hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, diga conmigo, derramaron sangre. Y tomaron la sangre de los animales y los tiraron encima de la gente. ¿Cuándo? Cuando dijeron: este es mi compromiso. Ahora vea lo que dice el Nuevo Testamento, hermano. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuándo es que permanecemos en Él y Él en mí? Cuando guardamos. Pastor, entonces no era que no había que guardar los mandamientos. La gracia es una nueva oportunidad para agradar a Dios. La gracia no es libertinaje para volver a pecar. Cuando el Señor se acercó a aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, que es la iglesia, Él le dijo: vete y no peques más. Así que, hermanos, los 10 mandamientos son parte de lo que usted y yo tenemos que vivir. Se me fueron los amenes y los aleluya. ¿Aló? Pastor, pero en el Antiguo Testamento no se pudo cumplir. Sí, hermano, pero en Cristo podemos cumplirlo. ¿Cómo lo cumplo? Cuando yo voy a sus pies y le digo: Señor, yo quebranté el pacto, pero yo reconozco que Jesucristo cumplió el pacto. ¿Están conmigo? Entonces, el que guarda sus mandamientos, ¿qué ocurre? Diga conmigo: permanencia. Permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos da, y el Espíritu es lo que nos faculta para guardar el pacto. Número 7. Jurar el pacto. ¿Aló? Porque todo pacto se hace con juramento. Vea lo que dice la palabra. Génesis 26, 28. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. En el pacto, la séptima cosa del pacto es juramento. Diga conmigo: juramento. Dice: pastor, ¿cómo es eso? Vea. Ahí también aparece en Génesis 31, 53. Y el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. Y el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. ¿Por quién juró entonces? Juró por Jehová. Hebreos 6, 16.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, a fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Entre los hombres, ¿cuál es el fin de toda discrepancia? El juramento. Hoy en día hemos llegado al punto en que tenemos que celebrar contratos minuciosos con abogados y aún así los quebrantan. Pero en el tiempo de la Biblia, la palabra, un hombre valía por su palabra. Y cuando un hombre decía, eso es, por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y sabemos claro que la Biblia dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra y todo eso que todos tenemos claro. Todo pacto es sellado con juramento. Entonces, pastor, ¿quién juró? De nuevo, Abraham estaba dormido y Dios sabía. Un hombre dormido no puede jurar, ¿verdad? Pero Dios juró por sí mismo y dice, y no teniendo a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo que lo haría. Entonces el juramento es el que Dios hizo. Diga conmigo, es imposible. Es imposible que Dios mienta, que Dios se retracte del juramento. Número 8. Ahí está Hebreos 21-22. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque el antiguo pacto fue hecho sin juramento, el sinaítico. Pero el juramento por el que usted y yo somos sacerdotes es con juramento. El pacto por el que usted y yo somos parte de ese pacto es con juramento. 8. Participar de una cena de pacto. ¿Cuál es la octava cosa? Una comida, una cena. Vea esto. Génesis 31:46. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y amontonaron piedras e hicieron un manojo. Y comieron allí sobre aquel manojo. Diga conmigo, comieron. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él. Este es el pacto de sal, el pacto de comida. ¿Por qué cree usted que cuando Lot recibió a aquellos dos ángeles, fue capaz aún de decir, yo les doy a mis hijas, pero no le hagan daño a estos? Porque había comido con ellos y había hecho un pacto. Cuando comemos la comida, yo estoy comprometido a protegerte y tú estás comprometido a protegerme. ¿Aló? Ahora, ¿qué es lo que hacemos en la cena del Señor? Juan 6, 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Diga conmigo, es un pacto. Cuando venimos y hacemos la cena del Señor, yo estoy renovando un pacto que tiene todas las implicaciones del que se pelea conmigo, se pelea con él. Aló, que yo puedo usar su nombre. ¿Están conmigo todavía? Diga conmigo, un pacto. Primera de Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Diga conmigo, la cena del Señor es revelación. Porque mira esto, Cristian. Pablo dice, yo recibí del Señor, pero él físicamente nunca estuvo con el Señor. Eso significa que la cena del Señor es algo que se revela a cada uno. Y yo le estoy hablando a usted de lo que Dios me ha revelado, a ver si alguna parte de la luz que Dios me ha dado le cae a usted. ¿Aló? Hermano, la razón por la que usted ha visto señales, milagros en mi ministerio, no es por mi santidad ni porque oro mucho, es porque yo entendí el pacto de sangre. ¿Aló?
Y lo que a mí me ocurre, a usted también le puede pasar. Porque es el pacto de sangre. Porque yo recibí del Señor, es algo que Dios te tiene que revelar, que tienes que entenderlo, que tiene que revelarse de espíritu a espíritu. Lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. O lo que se ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué es lo que ocurría con un pacto? Partir animales. Lo partió y dijo, ese pan que usted parte es Cristo. Y usted tiene que entender que su pecado fue el que lo partió. ¿Aló? No es el pecado del mundo, es mi pecado. Cuando estoy comiendo la cena del Señor, es mi pecado el que lo partió. Por eso usted tiene que sentirse, hermano, 16 grados bajo perro. Porque fue su pecado. ¿Aló? El que lo hizo ir a la cruz. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es. No dice en ninguna parte, esto representa mi cuerpo. ¿Y qué nos han enseñado nosotros en las iglesias? Por años. Esto representa. No, esto es. Significa que es pan y vino, pero en el momento en que el hombre de Dios ora, porque es lo primero que ocurre en la Santa Cena, aquel pan deja de ser pan. Mi cuerpo recibe pan, pero mi espíritu recibe la carne de Cristo. Por eso, si usted está enfermo, tiene que ser sanado en el nombre de Jesús. Mi cuerpo recibe vino, pero mi espíritu recibe la sangre de Jesucristo. Porque no representa, esto es, diga conmigo, esto es. Y vea lo que, igual manera, Jesús todavía no ha muerto porque es la noche antes del morir. Pero es, diga conmigo, espiritualmente. Es. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Número 9. Plantar un monumento conmemorativo. Número 9, se hacía una señal de pacto, algo que yo pudiera ver, recordar, para saber que habíamos hecho un pacto. Por ejemplo, en Génesis 36:45, entonces Jacob tomó unas piedras y la levantó por señal. ¿Cuál era la señal del pacto? El manojo de piedras, que está en Galaad. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un manojo y comieron allí sobre aquel manojo. Y lo llamó Labán Geser Sauduta, y lo llamó Jacob Galaad. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, hizo una señal de pacto. ¿Cuál es? El arco iris. Cuando Dios hizo una señal de pacto con Abraham, ¿cuál es? La circuncisión. Cuando Cristo hizo un pacto con nosotros, ¿cuál es? La Santa Cena. Vea. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No podía ser un manojo de piedra, porque imagínense nosotros tomando la Santa Cena y viendo para Jerusalén a ver si vemos un manojo de piedra. No podemos. ¿Aló? Muchos ni siquiera, algunos, yo tengo la fe, pero muchos ni siquiera nunca en la vida, es que no quiero confesar que no voy a ir, pero muchos ni siquiera nunca conocerán Jerusalén. ¿Aló? Porque hay palabras proféticas que han soltado. En mis posibilidades, hermano, ni a Cartago. Se nos fue la luz, entonces baja un poco el sonido, pero va a seguir funcionando. Entonces, tú debes entender, hermano amado, qué es lo que está ocurriendo cuando hacemos
el pacto de la Santa Cena. Diga conmigo, la Santa Cena. Es un pacto. Diga conmigo, es un pacto. Es un pacto. No es, hermano, comer colay con galletas sodas. ¿Aló? Es un pacto donde como su carne y bebo su sangre. Hay beneficios del cuerpo y hay beneficios de la sangre que entran a mi vida y llegan a mi vida cuando yo celebro un pacto. Léame el verso que sigue ahí, amado José, nada más de memoria. Dice en finales, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. ¿Ese está en qué pasaje? Dice Zacarías, ¿no? Zacarías. Bueno, Zacarías 9:11. Y tú también, por la sangre del pacto, serás salvo. ¿Cuántos tienen un pacto con la sangre de Cristo? Démosle un aplauso al Rey de Reyes.